toda la audiencia. Y sí, bueno, esta vez es una compañía presencial de dos grandes emprendedores, matrimonio emprendedor, empresarios de la ciudad, porque siempre mostramos como realidades desde afuera, ¿cierto? Y también en Angol tenemos mucho desarrollo, tenemos mucho avance, y tenemos a doña Patricia Nova y don Mauricio Castro, que son dueños de Castro Innova. Así que nos van a contar una empresa local, angolina. Bueno, nos van a contar su historia porque escogieron Angol. Son de Angol más por elección que por gusto. Así que bienvenidos acá. La idea es que podamos compartir algunos tips sobre emprendimiento y por sobre todas las cosas también algunas habilidades, entre ellas desde la psicología también lo que tiene que ver un poquito con la resiliencia. Partamos por las damas, saludar a Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Este es un tremendo trabajo el que se está haciendo en Angol y tenemos que fortalecerlo. Así que estábamos encantados con la invitación. Agradecimiento a la Cámara de Comercio también que nos apoyó en este proceso. Así que aquí estamos para contarles un poquito esta vida tan entretenida del emprendedor. Que tiene... Mauricio. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a ambos. Sí, pues siempre es un gusto hablar un poquito de lo que significa ser emprendedor, como dice Patricia. Así que aquí estamos para responder todas las preguntas acá del amigo sin ningún problema. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos o el que trazamos. De alguna manera en el proceso nos enfrentamos a dificultades, adversidades, a pérdidas, a fracasos, a veces cosas que nunca tuvimos en perspectiva, pero precisamente cuando uno conversa con emprendedores, cuando uno conversa con empresarios, la gran mayoría, siempre su relato está asociado a un camino de dificultades. Y precisamente el día de hoy nuestros invitados nos proponen un tema que es bastante interesante. El crecer desde la adversidad es como un requerimiento necesario para los emprendedores, Roberto, no me cabe duda. Así es, se llama el precio a pagar. Todo tiene un precio. Todo, si tú quieres conseguir algo, tienes que ver si te esfuerzas, si no te esfuerzas. Y la adversidad en sí también tiene diferentes formas. Generalmente cuando uno habla de la adversidad lo ve como algo terrible, complejo, pero es la receta de todo emprendimiento, de todo emprendedor. Así que si nos pueden contar un poquito sobre lo que es Castro Innova, por qué escogen también Angol, la historia un poquito, para también la gente que nos está escuchando. A ver, lo que yo les puedo transmitir, digamos, que esto siempre ha sido una apuesta desde el comienzo, o sea, hablando en términos generales, para poder, digamos, entender un poquito la idea desde que nos vinimos hasta la fecha. Fue una apuesta como una decisión familiar, elegir, digamos, esta ciudad que nos ha traído réditos, digamos, por supuesto, pero también vimos una oportunidad para nuestro negocio. Pero tuvimos que decidir dejar nuestra ciudad natal, cambios de colegio, cambio de casa, inserción laboral, digamos acá, social. Es toda una apuesta. Afortunadamente, lo positivo del atreverse, digamos, en este caso, para nosotros ha sido más que menos, ¿ya? Siempre, digamos, esforzándonos al máximo. Entonces, el compromiso familiar, digamos, viene desde ahí. ¿Ya? El negocio, digamos, para nosotros es algo que se habla todo el día, que se mastica, que se sueña, ¿cachai? Que eso para mí es la materia prima, digamos, del emprendedor para cualquier producto, para cualquier necesidad, para cualquier negocio. ¿Ya? En realidad, las situaciones adversas que hemos tenido que vivir, en realidad han sido digamos, un obstáculo más para superar, ya, como cualquier, porque nuestro día a día es así, pues es dinámico, siempre hay cosas que manejar, hay cosas que superar, entonces en eso, digamos, estamos un poquito acostumbrados. Okay. Sí, es parte de nuestra esencia, digamos, como persona y como negocio. Perfecto. Y en el caso tuyo, Patricia, ¿cómo viste ese cambio también? Porque vinieron como también pues, matrimonio, hijos, familia, ciudad, cambio acá en Angol. Mauricio siempre estuvo enamorado de Angol. Ya. Siempre le encantó Angol.
Esto fue un proceso de varios años, no fue un día para otro, pero él venía siempre a hacer negocios, atendía clientes. En algún momento eran tantos los viajes que ya era casi riesgoso porque eran 3, 4 veces, llegaba muy tarde, se venía muy temprano. Era mucho trabajo acá en la zona y me decía, ¿y si nos vamos para Angol? Dije, bueno, tendrá que aparecer una casa, tendrá que haber un buen colegio, tendrá que el banco apoyarnos. Éramos mucho más pequeños como empresa en ese minuto. Y todo se dio, todo se dio. Se dio como el primer arriendo que encontramos acá en Angol, que fue que dijimos, vamos por esta calle a ver si encontramos un local, y lo encontramos. Sí, la señora salió hace 5 minutos, había salido a poner el letrero ahí en Pedro de Oña que se arrendaba recién, de verdad. Y yo había pasado 10 veces, nunca vi dónde, y de repente la Pati me dijo, vamos por allá. Y dije, pero Pati, y he pasado, he venido otros días, y la señora Eugenia, recién, su letrero me dijo, si recién lo puse. Así que tomamos inmediatamente la dirección inicial ahí en Pedro de Oña, siempre me acuerdo. Sí, hay harta magia en este proceso, Sí. hay harto confiar, hay harto creer, hay harto desafío en que uno se atrevió sin saber si lo ibas a lograr, pero desarrollando todo el tiempo y con harta fe de que lo podíamos lograr, con harto acompañamiento, con harto trabajo, apoyándonos todos los días a salir adelante. Entonces es un proceso que yo siempre le digo a las personas cuando me hablan de emprender, no lo hagan solo, porque uno solo de verdad es muy duro. Acompañado el camino es más fácil. La verdad es que en todo el proceso de emprendimiento, siempre cuando hemos conversado con Roberto y con los invitados, yo he aprendido mucho. Desde Conecta y Emprende, Roberto lo sabe muy bien, hemos ido aprendiendo con cada invitado, con cada conversación, y en este proceso de aprendizaje creo que uno de los mayores aprendizajes que a mí en lo personal fue reforzar el hecho de la importancia de el trabajo colaborativo, el cowork, y las redes. Sin duda que esas palabras hoy día dejaron de ser un sinónimo de alejarnos. En vez de alejarnos entre los emprendedores, hay que acercarnos, hay que aproximarnos, hay que conocernos, hay que entendernos. Saber que si yo vendo completos, el carrito de al frente que también vende completos, por mucho completo que vendan, tienen una diferencia, tienen un valor. Porque si hay algo que hemos aprendido a diferenciar, Roberto, en todo este proceso es la diferencia entre valor y precio, que son conceptos muy importantes. Y lo que ellos nos acaban de comentar precisamente es mucho de lo que tiene que ver con el valor. Exactamente. Por sobre todas las cosas, en realidad, la idea siempre es generar un ambiente colaborativo o un ambiente también en el cual uno puede ser complementario. O sea, desde cosas tan sencillas como lo que tú planteas, desde de repente encontrarnos un grupo de gente y saber que muchas veces la ayuda siempre está, pero hay que conocerse, hay que ir compartiendo, y por sobre todas las cosas también, algo que muy bien dijo Patricia, estar acompañado. Es también un tema, yo creo que en el caso de ustedes quizás hacer comillas fue un poco más fácil, porque también son matrimonios, si no me equivoco, ¿cierto? Claro. Entonces sí, porque el tema generalmente el emprendedor es como un luchador casi solo, que yo me la puedo, que yo voy, que yo estoy... Y no es así. Siempre el emprendimiento tiene que ser un camino acompañado. ¿Cómo también es conllevar eso de poder ir llevando este tema de su empresa, la familia y todo eso? Ha sido difícil porque, bueno, Patricia inicialmente tenía otro perfil, digamos, como profesional, porque ella es kinesióloga, ergónoma. Yo inicialmente partí solo, y en la medida que esto fue creciendo, también siempre mi visión fue como atender bien y como servicio, porque en realidad nosotros vendemos, siempre le digo a mis chicos que trabajan con nosotros, que vendemos más de lo que hay en el mercado, pero la diferenciación para nosotros siempre ha sido el servicio, ¿ya? Y yo me quiero dar a conocer y me he dado a conocer toda la vida por el servicio, por la responsabilidad. Entonces, en eso, cuando estaba solo, no, se me estaba yendo la vida porque me tenía que levantar muy temprano, acostar muy tarde y estaba solo y sin ayuda y estaba haciéndolas todas. Y en ese tiempo, yo te hablo, no es tan en blanco y negro, pero en ese tiempo la contabilidad se llevaba en forma manual. Entonces yo hacía los libros, tenía que hacer los calces, inscribir proveedores, las facturas de evento. Entonces al final le dije, Pati, necesito ayuda.
Entonces Pati me dijo, ya voy a dejar parte de mi tiempo y mi agenda para apoyarte en eso. Y al final esa agenda se fue extendiendo para ella, hasta ella absorberla completamente, al punto que en algún minuto, bueno, ya Patricia ha sido una parte fundamental, porque yo no existiría como negocio, lo debo reconocer aquí ante las cámaras, habría sucumbido ante la presión y el estrés y la dinámica, así que, pero ella ha sido una pieza fundamental en el tema. Al punto que es la dueña de la mitad. Así que a ese no es que tuvimos que hacer el tema legal para todo, porque lo justo es lo justo. Entonces, como te digo, nos hemos ido involucrando como pareja y como yo te decía al comienzo, nosotros siempre no es problema para nosotros, con todos los problemas que tuvimos al comienzo para llegar a este punto de, digamos, de sensibilizarnos los dos, nos toleramos al punto de poder hablar de trabajo mientras almorzamos los dos. O estamos, qué sé yo, cenando, en la trivialidad sale un problema y no es un tema de discutirlo para nosotros. Y lo podemos solucionar en 5 minutos y después seguimos nuestra vida de familia, si es que estamos o donde estemos. Entonces, lo hemos sobrellevado. ¿Cachai? Ha tenido un costo probablemente, pero hasta ahora ha sido, como te digo, más beneficio que costo negativo. Así que, nada, es parte del tema. ¿Y en tu caso, Patricia, cómo lo ves ahí? Es que, a ver, siempre te dicen que trabajar con la pareja es muy difícil. Sí, los primeros meses sí Sí, fueron lo es. difíciles. Ahora voy a decir, No es mentira. Sí. Eso no es mentira. Sí, no, sí. No es mentira. Pero también uno tiene un apoyo, un partner. Mauricio es un espectacular vendedor. Entonces nosotros hemos trabajado y nos hemos complementado. Lo otro es que respetamos mucho nuestras áreas de trabajo. Entonces él tiene una área, yo tengo otra área y esas áreas las respetamos. Entonces no nos pisamos los callos en las áreas de cada uno. Y eso ha sido relevante. Él respeta el trabajo que yo hago, nos damos valor a nuestro trabajo y nos damos tiempo de familia, pero como bien dice Mauricio, nosotros podemos hablar de trabajo, pero porque nos gusta lo que hacemos. Y como nos gusta, esto sí, es pesado, es muy agotador, pero nosotros hablamos de negocio todo el día. Y con quien estamos seguimos hablando de negocio y nosotros estamos siempre pendientes porque esta es nuestra vida y nos gusta. Y él llamaba a la gente que quiere tener un negocio, eso, te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo, porque si no es una tarea muy pesada. Entonces te tiene que gustar la venta, te tiene que gustar tu producto, te tienes que encantar de lo que estás haciendo. Yo estoy encantada de aprender el negocio. Ese ha sido los últimos años mi foco, aprender, mejorar, crecer, desarrollar herramientas que me permitan generar un mejor negocio para mi gente, para la zona, para los emprendedores. Entonces yo me enfoqué en eso, porque a mí me gusta estudiar. Entonces dije, ya, ¿yo cómo puedo mejorar mis habilidades? Estudiando en cursos, capacitaciones, Centro de Desarrollo de Negocios, Cercotec, Made in Conce, Innova, lo que sea, era bienvenido. Entonces uno se tiene que encantar de lo que hace. ¿Por qué? Porque habláis 24 horas del tema, todo el día. Y no te aburres. Y si que quedara más tiempo podrías hablar, si eso es verdad. O sea, si no te encanta tu negocio, y eso quizás lo hemos hablado también muchas veces, Germán, con un poquito lo que tiene que ver la vocación, que siempre uno lo va tomando desde la perspectiva de, oye, si vas a estudiar algo que sea acorde a tus talentos, yo creo que el mismo tema de los negocios y todo eso también es, o sea, si realmente te gusta, simplemente uno cambia un poquito más el foco, porque clientes también tienes que buscar siendo profesional, teniendo un negocio, siendo emprendedor, aprender a vender, aprender a comunicar. O sea, no son habilidades netamente que uno tendría que diferenciarlas entre negocios, esos son totalmente cotidianos en sí. Para la vida. Sí, pues uno siempre está vendiendo, yo siempre le digo a todo el mundo, uno siempre vende, uno se tiene que vender como profesional, como dices tú, en algún minuto, o si te toca puede ser ingeniero, qué sé yo, X profesión, pero siempre uno de alguna forma está comercializando o una habilidad o algún producto en especial o una capacidad. Entonces tú vas a una entrevista laboral y tienes que venderte. Exacto. Entonces es un perfil que debiéramos desarrollar, se lo transmito yo a mis hijos y todo, porque bueno, la mayoría ha pasado por el negocio, tengo 4, en algún minuto de sus vidas, veranos, qué sé yo. Entonces es una cuestión que ellos tienen que trabajar, tienen que tomarle el peso a la responsabilidad, conocer lo que hacemos nosotros, porque yo le digo, mira, tú tienes que saber cómo el papá, cómo la mamá se ganan las luquitas, entonces para que nos entiendan un poquito más, y para ellos no es problema hoy día, sobre todo para el menor. O sea, él habla el mismo lenguaje que nosotros, está preocupado de otras cosas, por supuesto, propias de su edad, pero no es tema. Yo le digo, Maxi, ¿sabes qué toca hoy día separar un pedido? Domingo, sábado, algo. No, no hay problema, él me ayuda, entiende mi problema y me ayuda a resolverlo.
¿cachai? Que esa es una habilidad que uno se la tiene que transmitir a los cabros y no manejarlo así como aislado, como que, no te preocupes, la plata acá. No es así. Entonces, es una constante. O sea, hemos invertido tiempo en todo para esto. Castro Innova se llama el emprendimiento que ustedes tienen en la ciudad de Angol. Cuéntenos un poco sobre este emprendimiento. La empresa nace en el área del rubro industrial. Empieza a vender implementos de seguridad, cascos, guantes, zapatos de seguridad. Esto empieza a crecer, esto nace el 2012, el 2016 abrimos la primera sucursal en Angol y ya el 2019 nos venimos a vivir con camas, petacas, hijos, todo acá en Angol. Entonces, ahora ya llevamos 10 años acá en Angol y hace un par de años, después de un largo proceso, porque pasamos por muchos procesos legales, logramos abrir una franquicia con Indura Air Products a nivel internacional, porque esto es aprobado en Estados Unidos. Es un proceso durísimo y lo logramos el 2024, el año pasado, el 2025, fue la inauguración del nuevo local, el que está en San Martín, esquina Rancagua, y ha sido un proyecto muy intenso y muy difícil, porque Indura también atrae lo muy bueno, pero también atrajo lo muy malo. Entonces sufrimos en noviembre del 2025 un robo terrible. Wow. Y ahí todo lo que habíamos trabajado durante los últimos 13 años nos vaciaron. O sea, estoy hablando más de 120 millones de pesos en pérdidas de mercadería a costo, ni siquiera a venta. Nos robaron vehículos y lo que yo siempre he dicho, o sea, nos robaron la tranquilidad. Nosotros de ahí no hemos vuelto a dormir todavía, revisamos las cámaras todas las noches, 3, 4 veces. Que en realidad, como partíamos al comienzo de la entrevista o la conversación, es justamente que esta cuestión es de día a día. Y eso fue nuevo. Nunca nos había pasado. En todos los años de comerciante, cuando estábamos en Concepción, cuando partimos acá en Pedro de Oño, nunca nos habían entrado. Y uno podría pensar desde el prejuicio, que es una condición humana, que esto podría haberles pasado más en Concepción que en Angol. acá en Angol, ¿verdad? Claro, off the record, se supone que son de Conce los amigos que se pegaron. Sí, fue una banda Como organizada. Los mucha Ángeles, gente. Concepción, Claro. Temuco. Sí. Pero el enfrentarnos a ese dilema fue nuevo. Fue algo nuevo. A mí me hizo tambalear, digamos, desde el punto de vista si le damos continuidad al negocio o no. O sea, si hablamos de crecer desde la adversidad, claramente ahí hay un ejemplo. ¿Cómo es tener que afrontar la adversidad? No se lo doy a nadie, amigo. A nadie. Es súper complicado. ¿Cómo se sale adelante después de una situación como esta? Yo voy a agradecer siempre que yo estaba metida en unos procesos de capacitación con Cercotec, con el Centro de Desarrollo de Negocios. Estábamos trabajando ya con la Cámara de Comercio y fueron 2 entidades que fueron durísimas en su apoyo, porque yo estaba en la escuela empresaria y estaba con un grupo de 40, 50 empresarias y ellas me dieron un apoyo, era en el día a día, de que te preguntaban cómo estaba, cuándo fue el suceso. Nosotros tenemos nuestro asesor que nos fue a acompañar y todo. De hecho, nos dieron hasta apoyo psicológico en algún minuto cuando nos vieron tan mal, así de duro el apoyo. La Cámara de Comercio nos puso servicios legales para empezar el proceso, demanda y todo. La familia se portó un 7. Estuvieron ahí con nosotros del día 1. Pero es difícil. O sea, nosotros, el pararnos, el ver si seguías o no, era una duda que durante meses no sabíamos si lo íbamos a lograr. Porque todos dirán, no, pero es que una empresa muy grande tiene seguro. No hay seguro. No hay seguro. Tienes que asumir la pérdida. Impuestos Internos tampoco te permite declarar la pérdida cuando es un robo así, por los regímenes tributarios. El 14D te entra como cuenta de mercadería y ya lo declaraste como pérdida, así que no va de nuevo a pérdida. Y no hay muchas más opciones. Es asumir simplemente que perdiste ese capital y tienes que volver a comprar todo para poder seguir funcionando. Hubieron amigos que estuvieron viniendo durante las primeras semanas desde Concepción a acompañarnos. Eso fue súper relevante porque yo, de gente que no esperaba nada, vino a ayudarnos a reparar, a poner una puerta. Tienes que hacer una tremenda inversión de nuevo en seguridad. Tuvimos, disculpa, que no es menor la importancia de cómo te paráis en esto, también el apoyo de los clientes. Hubieron muchos clientes que se acercaron
Y en efecto, digamos, también se volcaron, digamos, de alguna forma, aumentaron sus compras. Proveedores también nos dieron la mano con el tema de la flexibilidad de lo que ya no habían robado porque había que pagar. Entonces hay que reconocer, todas esas son señales, porque tú te das cuenta de que hay hecho una buena pega quizás, y bueno, de alguna forma el destino y la gente empatizan y retribuyen con lo que ellos pueden ayudar. Pero hay clientes que realmente fueron muy importantes en esta decisión de seguir. Y yo creo que también eso es como quizás un impulso importante quizás a seguir, porque uno saca el tema del negocio, la necesidad y todo, pero uno podría decir, bueno, si este proveedor me falla, si este negocio me cambio nomás, o sea, lo tomo. Y aún así es verdad esto de poder, de repente, de la gente que tú menos esperas, de las empresas que menos esperas, o las flexibilidades que no son, ¿cómo decirlo?, rígidas, sino en el sentido de que depende mucho de la voluntad de las personas y también de la historia que ustedes han tenido en lo que es la empresa, más allá de las ventas, o sea, Sí. el tema del cliente, cómo lo trabajan, quizás también fue un buen fomento a continuar, a persistir. Nosotros si tratábamos de buscarle, porque como esto de ser emprendedores, uno siempre busca el aprendizaje en todas las situaciones, y la verdad que ha pasado mucho tiempo y llegamos a esto, a lo que estamos hablando hoy día. Mucho tiempo no entendía, yo le decía, pero sé que no encuentro la moraleja en esta cuestión. Quizás hacer las mejoras de seguridad, etcétera, pero tú sabes que frente a una decisión de esta gente, cuando quieren entrar a robar, tú tengas lo que tengas de seguridad, iba a pasar igual. Hubiera sido más cámaras, o menos, alarmas, claro, todo. pero iba a pasar. Entonces yo creo que al final del día uno dice, bueno, por todo lo que hemos trabajado, nos han retribuido, digamos, como dice Patricia, entidades, clientes, amigos, cercanos, y ahí te das cuenta que no estáis solos. Y eso es lo importante, porque al final uno tiene que hacer, digamos, unidad, tiene que hacer grupo, tiene que relacionarse, y en eso, digamos, ha sido la moraleja de este mal paso del destino, digamos. Sí, en realidad, a ver, aquí pasa de todo. Hay gente que en general se portaron casi todos bien, proveedores, todo. Nosotros tenemos un trabajo y una experiencia que nos respaldaba. Entonces había un detrás que te dice, ya sabes que esta persona se va a portar bien, van a pagar y todo. Entonces eso se notó. Y eso es importante porque un buen manejo financiero era vital para definir la continuidad del negocio. Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, la idea es no endeudarse, pero el crédito tiene que ser un crédito súper asumido, responsable, los riesgos. Entonces, tomar decisiones hay que evaluarlas total, muy, muy, muy al detalle. Entonces, los proveedores se portaron bien. En términos generales, exceptuando un par de casos, se portaron súper, súper bien. Los clientes, igual. Y eso nos permitió rearmarnos y también repensar el negocio. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que queríamos y para dónde vamos? Porque el destino o la orientación del negocio tiene que tener un norte para que tú sepas para dónde vas. Entonces eso nos obligó a sentarnos a pensar. Ya, nosotros nos damos cuenta que en Angol tenemos yo encuentro que Angol es espectacular. Yo siempre digo a la gente que nacida en Angol, ustedes no se imaginan en la ciudad que están. Yo soy oriunda de Coelemu, que es un pueblito chiquitito que está cerca de Chillán. Coelemu es muy pequeño y no tiene solamente el área forestal. Y no hay más que el forestal. La vitivinícola, lamentablemente, por muchos motivos, está muy decaída. Pero acá en Angol tenemos todo. Tenemos transporte, tenemos energía, tenemos forestal, tenemos agrícolas, tenemos packing. Hay un montón de trabajo aquí en la zona. Un trabajo industrial. El tema es que gran parte de esas lucas se van de Angol porque la gente misma en Angol no invierte. Entonces, yo siempre le hago el llamado a los proveedores. Yo me vine con todo. Familia, hijos, petacas, con Mauricio, perros, todos los perros. No es chiste. Pero invertimos en Angol. Mis proveedores, ahora cambiar el parabrisas, en Angol. Cambiar el neumático, en Angol. ¿Por qué? Porque Angol tiene que crecer. Tenemos que ser localistas. Porque cuando todo se va para afuera, la ciudad no crece. Claro, ese switch ha costado cambiar. Nosotros le hemos transmitido a nuestros clientes, a nuestros proveedores, oye, prefiere el proveedor local. Nosotros estamos haciendo una inversión, una apuesta, le hemos dicho a las autoridades, y el tema quizá cuesta cambiar ese switch. La gente le gusta ir a otras
comunas o regiones, digamos, que yo entiendo, uno es libre de... Pero hay un tema de mentalidad comercial que deberíamos apoyarnos entre todos, mejorar en ese aspecto. Nosotros tenemos de alguna manera la convicción de que Angol es una ciudad. De hecho, somos capital provincial. Pero les pregunto a ustedes con su experiencia, y esto tiene que ver con una visión personal. Aquí voy a meter un sesgo en esta pregunta. ¿Angol es una ciudad o todavía tenemos mentalidad de pueblo desde la perspectiva de ustedes, que vienen de afuera, que estuvieron en Concepción? ¿Tenemos mentalidad de pueblo todavía? ¿Respondo yo? Sí, no, mira, yo creo que estamos mutando. Digo estamos porque yo ya me considero de Angol. Estamos mutando. Yo creo que hay un porcentaje alto de mentalidad, digamos, de pueblo. Ya hay cosas que sí se manejan y que, bueno, uno tiene que adaptarse y todo, pero que no agilizan los temas hoy día. Hoy día tenéis que pensar en macro. Y tenemos una ciudad bonita, tenemos, digamos, infraestructura de ciudad hoy día. ¿Ya? O sea, yo siempre digo aquí Planeta Angol porque, por ejemplo, partiendo de la base de cómo se conduce el vehículo acá en Angol es muy especial. O sea, aquí se adelanta por derecho. Viejo, sin comentario, pero mira, la gente que llega afuera me dice, oye, ¿por qué viejo, aquí manejan así? Un punto. Pero ya eso lo hace ser, tiene un tema diferenciador. A mí me gusta, por ejemplo, Angol, la tranquilidad que tiene el día sábado, el día domingo, que es como que tú vas a la plaza y todos dirán, no, que no hay actividad, que falta aquí. Yo creo que eso es un sello que tiene la ciudad, ya que a mí me gustaría que no se perdiera en lo personal. Yo no puedo impedir que eso suceda o no, que haya un crecimiento, que venga un mall el día de mañana, mucha gente irá así, otra no. Pero yo le digo, yo viví en Concepción y de alguna forma también arrancáis un poco de eso y buscando lo que hoy día tiene. Entonces hay que equilibrar los temas. Ya nosotros en lo comercial, que es lo que nos importa, y a muchos, yo creo que tiene que ser mentalidad de ciudad, definitivamente. Y otras cosas tenemos que preservarlas, pero va a depender de nosotros. Hay que cuidarlas. El tema del turismo, por ejemplo, eso hay que potenciar, que también es un tema que tiene Angol, que es muy, muy bacán. Sí. Patricia. Sí, yo creo, más que la mentalidad de pueblo, yo creo que somos una ciudad en transición. Tenemos una excelente carretera. Estamos ahora a minutos prácticamente de Los Ángeles, 35 minutos. Ese es un temazo. Es ¿Es ventajoso o es desventaja el estar cerca de Los Ángeles? Yo te lo voy a poner desde mi punto de vista. Nosotros nos entraron a robar después de la carretera. Y de hecho la PDI nos dijo en algún minuto, aumentan los robos en los pequeños pueblos, las pequeñas ciudades, cuando se generan estos, porque todavía no hay una adaptación de la ciudad a los niveles de seguridad que uno tiene en las grandes ciudades. Pero vienen bandas desde afuera a robarte. Por la mejor conectividad, increíble. Claro. Es algo súper duro. La mejor conectividad siempre ayuda, siempre es un aporte. El tema, y vuelvo a insistir, que ese aporte sea para la ciudad, depende de nosotros. No depende de las empresas. Las empresas siempre van a querer llevar sus lucas a Santiago, a las grandes capitales. Nosotros dependemos de que hagamos las inversiones locales, de que traigamos inversión a la zona, de que fomentemos el turismo, de que seamos una ciudad visible y que dejamos de ser una ciudad que está lejos de la 5 Sur. Para eso tenemos que darle buenos servicios a la ciudad, buenas valorizaciones. ¿Cuántas veces uno se mete, no sé, a Valdivia? Simplemente porque en Valdivia tienes un nivel de actividad, de turismo, el pasaporte cervecero, y uno va a Valdivia y se saca 2 horas de la carretera solamente para ir a Valdivia, sí, o pasa a comprar. Claro. Nosotros estamos a media hora de la 5 Sur. ¿Por qué no podemos ser una opción? Tenemos que tener un diferenciador, un muy buen producto. Tenemos que tener una identidad local. Y la identidad local pasa por creernos el cuento. Y eso... conectándolo con nuestro tema de conversación hoy día, Roberto, que es crecer desde la adversidad, es decirle a este Angol que no depende solamente de la autoridad, porque comúnmente le pasamos toda la responsabilidad a la autoridad, pero lo voy a plantear con algo donde yo generalmente le paso la responsabilidad a la gente. La basura que está en Deuco no la deja ni el alcalde, ni los concejales, ni nadie de ellos. La gente que no cuida a sus animales, la cultura respecto a los perritos en la calle,
no lo dejan las autoridades, el gobernador regional ni el delegado presidencial. Somos todos actores relevantes en el crecer de una comunidad. Somos todos actores relevantes en entender que quizás eso que hoy día algunos ven como adversidad, podemos transformarlo también en una buena herramienta para encontrar nichos, porque creo que hago clic con lo que dice Patricia y encuentro que Angol es una ciudad que está llena de nichos, llena de nichos. O sea, en vez de ver Angol como una ciudad que sigue siendo un pueblo, es ver precisamente el potencial de esta ciudad para transformarla en una ciudad. Sí, yo creo que Angoles está llena de oportunidades y como para también ver algún tema ahí, yo creo que lo importante es que la gente parte de un prejuicio cuando hablamos de temas adversos. Adversidad o dificultad denota una conducta y muchas veces pasa de que hay muchos emprendedores por el tema solitario o algunos que tienen como las ganas, tienen todo el punch, pero parten del prejuicio de que es muy difícil, de que es muy complicado, de que no me va a resultar y empiezan con todo ese mar de ideas, con todo ese mar de temores que de esos temores capaz que ni el 90% sea cierto, real, y no preguntan, no consultan, no buscan. Entonces yo concuerdo, Angol encuentro de que podría crecer mucho más de acuerdo al capital humano que tenga la gente. Nosotros lo conversábamos también cuando vine a conversar primero con Patricia, y ella me decía, oye, llega el momento que nosotros queremos seguir ofreciendo buenos empleos, pero nos pasa de que la gente no está lo suficientemente preparada para tomar ese nuevo empleo. Entonces, ojo también con eso, hay que buscar las oportunidades. Están, yo creo que eso están. De repente que ese sesgo de no, es que no me va a resultar, no, es que no existe. Acuérdate también, querido Germán, hicimos un encuentro networking en Angol, que eso en otros lados es más viejo que el hilo negro. Acá en Angol fue un descubrimiento, pero no porque lo fuera, sino porque realmente nunca se generó la instancia ni la posibilidad. Llegamos, conversamos y nos dimos cuenta de que efectivamente funciona. Entonces, es eso, creo yo, también acercarse, no partir de, oye, esto no va a resultar, sino hacer ese, y si lo logro, y si pregunto, y si busco, y si converso, ¿resultará? Más allá de partir de una idea preconcebida. Correcto. Sí, yo por ejemplo por ese lado, el trabajo yo creo que está haciendo la Cámara, cuando yo me acuerdo llegué a Angol me dijeron, no, es que la Cámara de Comercio acá no hace nada, así, vale palabras más. Pero en el minuto de que nosotros la pasamos mal, fueron los únicos de la Cámara, los únicos que estuvieron al lado, los únicos. Y con apoyo legal, o sea, con un abogado que puso una querella a los 4 días y que nos acompañó en todo el proceso legal todo este tiempo. Fue la Cámara lo que nos ha estado haciendo capacitaciones a todos los que estamos en la Cámara de declaraciones de renta. ¿Y por cuánto? ¿10 lucas mensuales? Yes. ¿Qué es lo que cuesta la Cámara hoy día? Y más encima abrieron esta categoría de socio que no paga durante los primeros 2 años, que es como un socio junior. Entonces, se genera, hay una preconcepción de que no, que la Cámara no hace nada. Por favor. Yo en otras ciudades, lo que estábamos hablando ayer con una clienta de otro lado, ni siquiera le contratan el cóctel. La Cámara acá está haciendo un tremendo trabajo para hacer una potencia entre las empresas de Mayeco Norte, porque nosotros tenemos varias comunas aledañas con las que podemos trabajar en conjunto. Ese networking en otras ciudades, como tú bien dices, es algo clásico. Y acá se está empezando a generar. Y hay que potenciarlo, porque hay muchos emprendedores, muchas empresas, pero espectaculares. ¿Pero qué hacen? Trabajan para afuera. Porque aquí hay poco. Y la gente que contrata aquí, no sé por qué, contrata de afuera. Entonces se genera algo muy, muy raro. Entonces yo siempre hago el llamado. Participen de la Cámara de Comercio. Algo que yo creo que 10 lucas para cualquier empresa puede ser un costo, pero no es algo tan relevante para el apoyo legal. Solamente para el apoyo legal. Ya con eso usted está pagado. Segundo, capacítense. Capacítense. En Angol la experiencia no es todo. Hay que capacitarse. Hay nuevos procesos, las leyes cambian, leyes laborales, leyes de seguridad, y hay que estar en permanente capacitación y aprendizaje cuando uno toma este desafío de ser emprendedor. Hay detalles, pues hay señales. Pues nosotros hemos querido, por ejemplo, vamos a realizar en algún minuto con la autorización de la Cámara, por ejemplo, poner algo tan simple como que en nuestros pies de páginas de correo para clientes, en respuesta, vamos a utilizar un sello con la autorización de ellos que indique prefiera clientes locales. Que es algo que se va transmitiendo.
quizá les falta más visibilización quizá a la información que tú nos acabas de entregar, Pati, de la Cámara, para que más gente se atreva. Quizás, no sé, porque en realidad son cosas tan positivas, con tan poco dinero a cambio, que yo creo que sí o sí es una oportunidad, una tremenda oportunidad. Pues ya, yo lo tomaría 2 veces porque está bueno, está muy bueno. Sí, por ejemplo, mercado público en Angol no genera diferenciación como en casi todas las ciudades. Yo postulo a nivel nacional con la licitación de mercado público y todas las ciudades le dan un puntaje especial a las comunas, a los proveedores que pagan patente en la comuna. Claro. Y Angol no lo hace. Nada. En los requisitos cuando tú postulas se indica, si es proveedor local tiene, no sé, X porcentaje de puntaje de inicio. Acá no, porque acá no hay diferenciación, entonces acá se pueden adjudicar negocios, digamos, relacionados con lo nuestro o con otros proveedores de otra región, y así ha sucedido siempre. Entonces, ¿cómo tenemos que incentivar a que se le dé preferencia al trabajo local, en general? Si usted tiene que hacer un cóctel, busque una coctelería local. Si quiere mandar a hacer algo de publicidad, nosotros trabajamos con proveedores locales. Quiere arreglar el auto, busque un proveedor local. Esa sinergia empieza a generar desarrollo, crecimiento, movilidad, y ahí es donde tenemos que apuntar. La verdad es que cuando hablamos cuando Roberto propone siempre los temas, uno va buscando en el camino sobre qué conversar, y hoy día no he tenido mucho que preguntar, porque caramba que nos han traído argumentos sobre la mesa el día de hoy, y hablamos de crecer de la adversidad, y ustedes hablaron de volver a crecer a partir de cero, por una situación externa. Ni siquiera estamos hablando por una mala gestión, ni siquiera estamos hablando que fue de una mala decisión. Fue algo que, como un tornado que pasó por su negocio y que arrasó y que los hizo tener que crecer de nuevo. Allá, del otro lado, en la radio o en la tele, nos están viendo, nos están escuchando personas que quizás están pasando por ese momento. ¿Cuál sería el tip? ¿Cuál sería el consejo que ustedes, desde su experiencia, le podrían dar a esos emprendedores? Bueno, desde mi punto de vista es personal, porque el negocio lo siento muy, muy personal. Yo creo mucho mi rubro, lo que hemos logrado con Patricia, es la convicción. Yo creo que si tú tienes la convicción de lo que estás haciendo y que, como decía, que vas por el buen camino, que las cosas no pasaron por una mala gestión, uno tiene que perseverar. Si estás convencido, tienes que perseverar. Y esto es así. El que se levanta temprano y imprime tiempo en su negocio y se dedica, no te puede ir mal. Es imposible que te vaya mal. El pasto es más verde. Sin duda, sin duda. No sé, Patricia, si usted tiene algo que agregar. Yo creo que hay que validar que uno puede estar mal también. O sea, uno tiene derecho, cuando está pasando un mal momento, a estar mal, a llorar, a quedarse en la cama un rato más y pasarla mal, porque el sufrimiento es real. No hay que minimizarlo, porque de verdad uno la pasa muy mal. Yo siempre voy a decir que esa semana Mauricio estuvo muy acompañado con muchos amigos, sí. muy acompañado, y le agradezco a cada uno de esos amigos que vino a Concepción a acompañarlo para que no estuviera solo, y a poner el hombro para que pudiera pegarse su llantada. Y es normal y uno tiene el derecho a estar mal, pero tiene que tomar la decisión, y eso es una decisión personal, de perseverar. Nosotros creemos en nuestro proyecto y creo que cada emprendedor tiene que tener esa convicción para poder levantarse, porque les aseguro que un golpe así no es fácil, pero pararte depende de la decisión personal. Nadie te puede obligar a continuar. Pero si uno quiere mejorar lo que sea, nosotros creemos en que podemos ser una buena empresa, ser un buen lugar de trabajo. Mi papá siempre me dijo: hija, trata a la gente como te gustaría que a ti te trataran. Mauricio, en su último trabajo, terminó renunciando por la sobrecarga que tenía directa de una jefatura. Y siempre dijimos: no, esto no va a ser lo que va a pasar en nuestra empresa. Aquí la gente se va... Nosotros pusimos las 40 horas el 2018. De inmediato. Por decisión propia.
Claro, como negocio familiar es una estrategia. Tú tienes que, tu ambiente laboral parte de la casa. O sea, parte de esta cuestión de integrar todo el negocio a tu vida, pero también tienes que poner algunos límites. Claro. ¿Cachai? Pero nosotros en las 40 horas full, se rinde igual. Y esa es la mentalidad. Así que eso es como lo que queremos transmitirle a la gente que quizás lo ha pasado o lo está pasando. Cree en tu negocio, cree en ti. Y esto es una prueba más. Con tips y consejos del aprender haciendo, vamos a cerrar esta maravillosa conversación, Roberto. Hemos tenido de todo en este espacio, telemáticamente, presencialmente, pero hoy día creo que ha sido muy nutritivo porque estamos hablando del aprender haciendo, de ese prueba y error, de ese caerte y pararte y todos los conceptos que podemos utilizar para ir desmenuzando el ser emprendedor. Y de estas experiencias, me imagino, en Conecta y Emprende y en la experiencia que tú has iniciado, que por lo demás estamos orgullosos porque nace precisamente de una idea en una entrevista en este programa. Aquí, sí. Parte toda esta linda historia que hoy día nos trae a Patricia y a Mauricio a nuestro estudio. Así es, mira, la verdad las cosas más que agradecido y por sobre todo yo creo que lo más importante es el poder, como dicen, confiar, persistir y entender que en la vida y los negocios y todas las cosas, como muy bien dijo también Patricia, uno pasa por diferentes estados. Uno no es todo plano, no es todo un día es un carrusel de montaña rusa, perdón, de emociones. Entonces hay que saber llevarla, hay que saber estar acompañado y como muy bien también dijeron el tema de poder colaborar, compartir. También un tip que yo ubico una o dos personas de mucho tiempo, de que trabajan con ustedes y que y cuando yo fui me dijo Patricia, mira, ven, va al negocio para que lo conozca y todo eso, y ahí estaban. Entonces eso también te está queriendo decir algo, en un ambiente bastante tranquilo, colaborativo, No tranquilo, pero colaborativo, ¿cierto? Claro. Pero ahí estar, y eso también es importante, o sea, lo que vas dejando también con tus clientes, con tu personal, con la gente que te rodea, más allá de la estructura del negocio, lo que tú presentes. Entonces es muy valorable.